entonces estoy poniendo sombras. Ya apliqué algo de sombra un poquito más intenso, ¿verdad? O sea, subí el tono, casi el mismo color, o sea, un gris, lo más intenso. Como tonos cafés, más intensos. Verde, más intenso. Verde, más intenso. Cafecito, también más intenso. Entonces voy a darle sombras a estos pretiles. Hay que tener noción, ¿verdad?, de las distancias. Por ejemplo, pues esa sombra del pretil pues no es un muro muy alto. Entonces también la sombra no va a ser tan extensa. ¿Dónde quedó esto? Es un gris, pues vamos a agarrar un grisecito, tal vez está muy oscuro, lo hago un poquito más. Un poquito de azul. Y pues sería aquí adentro, ¿verdad? Muy parecido a lo que va a pasar con la alberca. La sombra de la alberca pues va a ir adentro de la alberca, que es un hueco. Estoy usando ¿cómo se llama? El pincel cuadradito, plano, perdón, para hacer la línea más perfecta. Una sombra corta. Fíjense cómo no tiene que ser tan oscura. Tal vez esta parte sí un poquito más, pero no es negra, lo que quiero decir. No las hagan negras. En este caso aplicaba que fuera gris porque es pues, una superficie muy clara, ¿verdad? Y tal vez el contorno del pretil se puede quedar en ese blanco, ¿verdad? O a menos que tenga un material, ¿verdad? Si es un material, pues lo representamos. ¿Dónde más? Bueno, tengo acá otro pretil. Esto va a ser como una terraza y esto voy a poner como si fuera un hueco en la terraza. Entonces, pues esto va a tener una sombra aquí adentro, ¿no? Como si fuera la luz. Entonces aquí tendría tal vez que hacer otro círculo, pero como una media luna, ¿verdad? Este lado. O sea, la luz viene así, en esta dirección. Pero primero vamos a hacer la sombra del pretil. Este es un pretil cortito, este es un pretil porque como esta raza es un pretil alto, entonces pues se tiene que notar como esa diferencia, ¿verdad? Por si se ensancha, no tenía otro. De hecho aquí tengo pues dos colores, o sea, dos materiales, como si hubiera una especie de piso con un diseño. Entonces vamos a intentar que se vea pues esa sombra que va cambiando dependiendo del tono del piso, ¿verdad? O sea, son tonos oscuros pero no negros. No estoy metiendo negros. Luego aquí adentro pues también voy a tener otra sombra. Mejor esta ya si la hago directo. Es un hueco, no sé, supongamos que hay 3 metros de distancia, entonces sí es una gran sombra ahí. No pasa nada que se me pierda el detalle, todavía se aprecia un poquito el detalle de los mosaicos o adoquines que dibujé ahí abajo. Como quiera todavía se percibe un poco porque estoy trabajando en transparencia, pero ya estos que quedaron como iluminados pues destacan, ¿verdad? Acá también tengo otro volumen que genera sombra. Desde la base, pues también vendría acá, pero ahí tengo un jardín, entonces tal vez ahí tenga que ser una sombra verde oscura,
pero acá sobre este andador, pasillo de servicio, va a ir pues gris, ¿verdad? Y luego acá se junta con esta otra que es pues sobre la piedra, entonces es un tono café oscuro. Pues ahí hace como escuadra, ¿no? Se junta con esta otra sombrita. Y todo ese jardín queda en una penumbra. Este otro le borré un poquito la sombra porque no me gustó la que había hecho. Se me hizo que quedó muy ancha, entonces la voy a hacer de este ancho. Porque este muro no es muy alto, es una barda perimetral. Bueno, a veces sí hay muros altos, ¿verdad? Pues fíjense cómo esas bachitas que me van quedando las voy usando para hacer tonos sucios. Cambio el tono de la sombra dependiendo del color de la superficie donde le voy a trabajar. Se pudiera hacer con toda con gris, pero algunos colores van a perder como su valor, así como que no conviene. Mejor háganlo cambiando dependiendo de la textura. Aquí también tengo la sombra de este muro. No hay material acá porque ya es como que la propiedad del vecino, pero pues vamos a ponerle esta sombrita para que se agarre volumen todo, ¿no? Se aclaró mucho. Se empieza a descargar, lo vuelvo a cargar y lo incorporo, ¿verdad? Aprovechando que está húmedo, pues no se notaría tanto ese detalle de que recargué el pincel. Si se nota, pues le doy otra pasada, lo emparejo. Pues hay que observar, ¿verdad? Observar los fenómenos, cómo se van presentando. Eso es parte del aprendizaje, ¿verdad? Que tú vayas observando lo que sucede con lo que estás haciendo. Entonces, fíjense cómo se van levantando los objetos cuando le agregamos estos detalles de sombra. De hecho, por ejemplo, estos que quedan así como que oscuros, pues vamos a reforzarlos, ¿no? A lo mejor pudiera yo poner así como que tonitos más oscuros en algunas para que se siga percibiendo la texturita. En esa penumbra. Esta es la sombra de esto. Bueno, esta barra también tiraría sombra de este lado. Y ahorita vamos a hacer las plantas. Que pues ya las hicimos la vez pasada, ¿no? Es exactamente igual. Nada más hay que adaptarnos a que tenemos el fondo pues con un color ya, ¿verdad? Pues cafecito. No se preocupen si se pierde un poquito el dibujo de textura que hicieron. Este también es un murito muy pequeño. Un pretil, perdón. Y ahora vamos a la sombra de la alberca, que pues ya pusimos ese fondo azul. Vamos a poner un azul un poquito más intenso.
En este caso nada más saldría de este lado. Y bueno, este volumen a lo mejor saldría su sombra hacia acá, ¿no? Que es más alto. Entonces esta parte de la cascadita va a estar como en penumbra, pero la vamos a hacer que destaque. Pues esta sería la sombra de este cuartito de máquinas. Como esto, o sea, esta sombra se extendió hasta acá porque está más abajo que este nivel, ¿verdad? O sea, tiene que ser una sombra muy grande, pero ya acá arriba se va a recorrer, ya no va a ser tan allá. Pues hay que estar conscientes de esas distancias, ¿verdad? Digamos, o alturas. O sea, esta sería la sombra de este muro que viene por aquí. Bueno, ya lo hice con esto. Cambia de gris. Como es un detallito muy chiquito, la hago continua y luego aquí. O sea, esta línea sería esta que sale por aquí. ¿Ok? Ahora vamos a darle un poquito de detalle a esa cascadita. Ahí le metí unos toques de gris. La cámara se va a apagar en cualquier momento. Un gris azulado, ¿verdad? O sea, es un gris, pero que tenga más tendencia al azul. Y pues está cayendo el agua. O sea, está saliendo del muro. Y vamos a ponerle así como unas líneas cortas, intermitentes, larguitas, pequeñas, algunas que vaya de lado a lado. De hecho, aquí yo tenía una línea como de referencia. O sea, estas líneas van a llegar hasta ahí. Y algunas van a venir del otro lado hacia acá y del otro lado hacia acá. ¿Sí me expliqué? ¿O no? Y voy a dejar preferencialmente al centro como un pedazo en blanco para que parezca un brillo donde está dando vuelta el agua. ¿Okay? Y estos tonitos así como azulados, grisáceos, pues sería como transparencia en el líquido, ¿verdad? Digo, es un detalle muy chiquito, pero se ve mejor a que no lo tenga. Y esto que está aquí sobre el otro lado es como esa agua rebotando, ¿no? en el nivel de la alberca. Entonces, un patrón así intermitente, pero que de preferencia quede al centro, ¿verdad? De ese espacio. Líneas un poquito largas, un poquito cortas del muro, y eso también va a darle ahí como un poquito de definición a este borde, ¿verdad? Bueno, aquí ya le puse como esta sombrita, porque pues también el muro generaría ahí una pequeña sombra, ¿no? Entonces vamos a cargarlo un poco más y luego unos puntitos también así, bueno, con ese azul grisáceo aquí, como que, o sea, unos jaloncitos desde afuera hacia adentro para que no se vea tan parejo, ¿verdad? Y así como revuelto, o sea, que se vea un caos, para que parezca como que está saliendo a todos lados el rebote del agua. ¿Ok? Ahora, le vamos a hacer un efecto de oleaje, ¿verdad? Unas olitas así sutiles. Ya está seco, bueno, la sombra ahí quedó un poquito chueca, pero vamos a hacerle unas onditas así, todas direcciones, con azul, un celeste, semi-transparente, ¿verdad? Siempre buscando que sea transparente, que se crucen todas direcciones. De distintas transparencias. O sea, podemos poner unas primero muy transparentes, creo que debe haberles hecho así primero, y luego unas un poquito más cargadas, y así que se vea como revuelto, ¿verdad? Aquí sí pueden hacerlas así más onduladitas. ¿Se acuerdan que en el mármol les dije que no? Aquí sí, un poquito, así que se vean con movimiento, ¿verdad? También no exagerar de poner demasiadas, creo que ya puse demasiadas. Y luego pudiera poner tal vez ya sea con la pluma blanca de gel. ¿Dónde está? Acá. Ay, movito. Bueno, creo que tengo que darle tiempo que seque, perdón. Vamos a esperar un tantito.
¿Qué más? Bueno, vamos a hacer un árbol antes de que se apague la cámara. ¿Hicimos palmera? Sí, ¿verdad? Sí, hicimos palmera. Okay. De hecho, creo que jala vamos a agarrar un verdecito. Me gusta. Entonces aquí he puesto como una palmera. Vamos a poner primero las ramas principales. Así ya encima. Y luego vamos a hacerle estas otras ramitas secundarias, ¿verdad? Más delgaditas. Y ahorita hacemos que destaque, ahorita por ejemplo se ve muy transparente y todavía se nota algo de lo de abajo, ¿verdad? No está mal, como quiera nos sirve. Estoy con un tono inicial, pero pues voy a irlo matizando con otros tonos más oscuritos, ¿verdad? Para que vaya agarrando fuerza el dibujo, dejándole algunas zonas claras y otras un poquito más oscuras. Okay, aquí se ve bien. Acá tenía otra. Aquí por ejemplo ya voy hacia la sombra, mejor de una vez la pongo oscurita. No pasa nada. O sea, es hacer una mezcla de verdes, ¿no? Verdes claros, verdes oscuritos para que se vea pues natural, ¿no? Inclusive tonos así más secos, o sea, cafés. Vamos a integrarle ahí un poquito, se me vino mucha tinta, mucho color. Y ahorita vemos cómo plasmamos la sombra, ¿verdad? Porque pues también ahí tenemos un trabajo previo con los fondos, pero pues ya se ve un objeto ahí. O sea, ¿qué voy a hacer? Pues poner este verde que puse acá, que pues también lo estoy usando en el árbol, entonces es lo que temía, ¿verdad? Que fuera. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? A lo mejor la alejo un poco más. Por ejemplo, vamos a ponerla por aquí. La sombra de la palmera. Es como dibujarlo otra vez, pero aquí transita hacia una zona donde hay piedra o piso. Entonces, pues voy a dibujarla con cafecitos oscuros para que se vea como integrada, ¿no?, a ese fondo. Y pues es el ruido muy parecido al que hice para dibujarla. Es casi la sombra de la palmera, es como volverla a dibujar, ¿verdad? Acá también. Y ahorita que pues, digamos sé que pues puedo hacerle el patrón de piedras, ¿verdad? No sé. Acá pues, voy dibujando las piedritas, algunas. No hay que sobresaturar las texturas, sobre todo a esta escala que está como chiquita, pues no me conviene poner todo relleno de piedras, o manejarlas transparentes. Aquí las puse muy cargados estos colores. Tal vez en algunas zonas que queden un poquito más transparentes, ¿verdad? Inclusive ahí se confundan con la sombra. No dejar espacios muy grandes entre piedra y piedra. Aprovecho ese fondo. Se perdió la sombra de la palmera, entonces voy a un tonito un poquito más oscuro, pero lo voy a ensuciar con tantito negro. Les digo, o sea, no es que esté prohibido usar el negro, solamente hay que hacerlo con una moderación, ¿verdad? O sea, que no nos ensucie todo nuestro trabajo. Y por ejemplo, fíjense cómo estoy manejando este verde más intenso en lo que sería la sombra de la palmera. Aquí lo voy a igualar en la sombra de la barba. Esta quedó muy clarita, mejor la oscurezco un poco más.
que se junte ahí con eso. Entonces ya ahí se ve un poquito de volumen. Esto ya me gustó. A lo mejor aquí sí cabría un pequeño borde. Vamos a hacer ahí, como si tuviera un relieve este borde de la alberca, ¿verdad? O un pequeño huequito, ¿verdad? También podría ser como ¿cómo se llama? El drenaje, ¿no? Que normalmente tienen las albercas al borde. Aquí a lo mejor la diagonal. ¿Dónde más falta sombra? Okay, creo que ahí queda. Pues, tal vez puedo seguir poniendo ahí. Ya quedó una piedrota. Quito un poquito de esa tinta y sigo trabajando con estos pues patrones empedregados, ¿verdad? Pero transparentes. Me faltaría este árbol. Vamos a hacerlo como un esqueleto y luego le metemos algunas piedritas, hojas o follaje. Entonces, un color café oscuro. Voy a ensuciar un poquito para que oscurezca. Bueno, acá creo que este está bien oscuro. Es como una estrella también, o sea, 5 o 6 picos, pero recuerden que siempre viene de más ancho a más delgadito. Vamos a ensuciarlo con algo de negro porque si no aquí en la sombra esta no se va a notar. Se vayan torciendo, ¿verdad? O sea, pero aquí sí que no parezcan viboritas como lo hice en la alberca. Y también pudiera quedarse así con esa representación, ¿verdad? Pero si le vamos a poner un follaje y faltaría su sombra. La sombra no la voy a complicar porque pues imagínense dibujar la sombra de estas ramas, es un dolor de cabeza que no quiero en mi vida. Entonces solamente voy a representar como su sombra afuera de el árbol. Algunas cafés, otras un poquito más oscuras, con un pincel delgadito. Normalmente las ramas más delgaditas están sobre el borde, aunque también pueden estar acá adentro, o sea, en esta zona. Pero pues a nosotros nos sirve como para ir determinando este contorno redondeado, ¿no? del árbol. Si quieren que el pincel no pierda la punta, denle un giro leve para que se vuelva a formar. Que a veces cuando lo restregamos para agarrar el color, pues se deforma, se aplana o algo y después estamos batallando, entonces mejor le damos ese giro. Ahí está. Ahora la sombra estaría acá afuera, pero vamos a ponerle primero el follaje. Claro. Voy a tapar algo de lo que hice, pero no pasa nada. Es más alto que la casa, entonces pues tapa un poquito de este detalle del pretil, del volado, pero agarra profundidad del dibujo. Entiendo que esto está por encima.
Y no tiene que, o sea, bueno, puedo darle así como más detalle, de que tenga así como que unas hojitas aquí sueltas o como por dentro, pero no es necesario, nada más la representación de un árbol en esa zona. Y pues le digo, aquí abajo me complicaría mucho volver a dibujar estas ramas, entonces mejor nada más me voy a concentrar para su sombra proyectada en el piso. ¿Okay? Como ya dijimos, es un objeto más grande que la casa, entonces la sombra va a ser más amplia. ¿Se acabó el tiempo? Sí. Ok, ya con esto cierro. Aquí pues se va a juntar con esta sombra de este volado, entonces que no se note una sombra distinta, que parezca una sola. Acá tengo contorno de... ahí se hizo.